Bueno, ahí arrancamos de vuelta. Entonces, lo que dijimos, pero no puse, es que esto tiene dimensión 2. ¿No? El otro, este tiene dimensión 4. Bueno, las funciones continuas en R tienen dimensión infinita. ¿Por qué tiene dimensión infinita? Y porque si yo quiero representar, si quiero representar f de x en forma exacta, van a ponerlo bien, una f de x cualquiera, ¿no? Si quiero representar una f de x cualquiera, que sea continua, una f de x continua cualquiera, en forma exacta, necesito un polinomio de infinitos términos. Cosa, por supuesto, inviable, digamos así, teórica. Entonces, nada, ese primer ejemplo, que es el que ustedes ya estudiaron, sería el de serie de Taylor. A mí me gusta traerlo a colación, insisto, porque a mí me parece interesante jugar con la calculadora con esto. ¿Sí? Supóngase que llego hasta x quinta, son los primeros 6 términos, ¿no? Porque es el término de grado 0, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5, son 6 términos. Me quedo con esos 6 términos. Desde el grado 0, Lucas González. ¿Quién es Lucas González? Vamos a preguntar. ¿Lucas? ¿Quién serías? No molesta la cámara, no pasa nada. ¿Lucas? No te recuerdo. ¿Quién sos? ¿Sos Lucas? ¿No sos Lucas? Profe, entré en otro dispositivo. Soy Nahuel. Perfecto, no hay problema. Nahuel G. Claro, es que Claro, claro. vos te llamás Lucas Nahuel González, ¿puede ser? ¿O estoy confundido? Exactamente. Ah, Sí. No, le comento así, yo usualmente trabajo mientras veo la clase. Y si yo no respondo, no participo, es por eso, porque no pasa nada, no te trabajo. preocupes. Cada uno hace lo que puede, no pasa nada. Lo que yo estaba, Acá. de alguna manera, medio imperativamente tratando de ver quién eras, era para que no fueras un desconocido, ¿sí? No pasa nada. Ah, no, está bien. Por eso te estaba preguntando quién Gracias, profe. eras. No, está todo bien. Bueno, Por eso me puse insistente, porque no me gusta no saber quién está, para evitar cuestiones raras. Era nada más que eso, ¿eh? No pasa nada. Entonces decía, yo me quedo con estos 6 primeros términos. Bueno, muy bien. E a la 1,3, ¿me da más o menos bien? Yo creo que sí, que me da más o menos bien. Pueden probarlo, ¿eh? Hasta con la calculadora E a la 1,3 y compararlo con esa cuenta de polinomios. Uno puede empezar a jugar, como a tratar de entender bien de qué estamos hablando. Estamos hablando de la representación de una función. Vos decís, pero esto ¿para qué quiero? Si yo lo hago, eso es de viejo. ¿Cómo es eso? No entiendo. Si yo lo hago con la calculadora y ya me da. Sí, no me diga. ¿Y vos qué te parece? ¿Que la calculadora es mágica? ¿Que la calculadora te trae E a la X mágicamente? No, boludo, la calculadora no sé cuánto término toma
pero toma una cantidad finita de términos, porque no le da para tomar infinitos términos por más que lo haga rápido. Entonces, es algo similar. Siempre las funciones que no son polinómicas en la calculadora, porque todas las operaciones en definitiva se reducen a sumas y las multiplicaciones son sumas n veces, a nivel cálculo de computadora me refiero, ¿no? Claro, como la calculadora lo hace rapidísimo, no le importa hacer millones y millones de cálculos. Está bien, millones y millones, pero infinitos no, porque no le va a dar. Entonces, en cualquier ámbito, cuando vos haces E a la X con la calculadora, está bien, lo estás haciendo con la precisión de los dígitos que te da la calculadora, seguramente deben ser correctos, porque debe estar pensado para eso. Pero no te da el valor exacto, porque el valor exacto tiene infinitos decimales y no te los está dando, porque es un número irracional. Bien, entonces, siempre hay una diferencia entre lo que te calculás y el valor verdadero. Como la calculadora te lo da bastante aproximado, pero digamos bastante exacto, podés usar el de la calculadora de referencia cuando vos te quedás con menos términos, como para ver y jugar un poquitito de qué estamos hablando. Porque hay una cosa que es importante, que tiene que ver, y va a ser importante para la serie de Fourier, porque todo esto en realidad es una introducción, ¿no? Una cosa que es importante es cuán rápido converge esto a la exactitud. Es decir, el error que se comete, cuán rápido, porque por supuesto cuanto más términos, menos error. Bueno, está bien, cuanto más términos, menos error, pero ¿cuán rápido decrece el error? Si el error decrece linealmente, y en general estoy en el horno, voy a tener que tomar muchos términos. Porque esto es exacto, fíjense que esto es realmente exacto, cualquiera sea la cantidad de términos. ¿Es realmente exacto para qué valor de x? Cerca de cero. A la cero. Para cero. Exacto es para cero. Cerca de cero me alcanza con menos términos. A medida que me alejo de cero, necesito más términos. Entonces, bueno, muy bien. Yo me alejo de cero. ¿Cuán rápido converge? Yo, por ejemplo, quiero hacer e a la 245. ¿Cuántos términos que tengo que tomar? ¿50 o tengo que tomar 25.000 millones? Bueno, eso es obviamente muy importante si yo quiero saber en la calculadora, el que hace la calculadora, ¿no? El que hace el programa, que hace el cálculo, para saber con cuántos términos se tiene que quedar. A mí me acaba de dar overflow la calculadora. ¿Cómo? A mí me acaba de dar overflow cuando puse E a la 255. No, bueno. Me dio Sí. overflow. Overflow, sí, directamente te mandó a cagar la calculadora. No, la que yo decía, yo había dicho E a la 1,3, creo que había dicho, ¿no? O algo así. Comparar el valor de E a la 1,3 con la calculadora, comparado con este polinomio de 6 términos. ¿Entendés? La E a la 1,3, por ejemplo, ¿cuánto te da? Me da 3,6692. Y un par más, ¿no? E a la 1,3. ¿Cuánto, perdón? 3,6692. Sí, 92, 96, 66, 8. 66,92. 96, 66, 8. 96, 66, 8. Exactamente. Ah, un triple 6. Esto es del demonio. Bueno, muy bien. Entonces, ahora hago 1 más 1,3 más un medio por 1,3 al cuadrado, más un sexto por 1,3 al cubo, más un 24avos por 1,3 a la cuarta, más un 120avos por 1,3 a la quinta. A ver cuánto me da. Si le da muy distinto, pues hicieron cualquier cosa, ¿no? 3,66, 11, 11,
91,7. Bueno, no importa porque ya ahí se fue. Pero eso significa, fíjate que esto con 2 decimales es 3,67 y este es 3,66. O sea que ya en 1,3 y ni siquiera 2 decimales exactos me dio, casi exactos, pero no me dio exacto porque el otro en realidad es 3,67. ¿Sí? Con 6 términos. Y no nos alejamos mucho de 0. Quiere decir que esto no converge muy, muy lentamente, aparentemente. ¿Sí? Tengo que tomar unos cuantos términos. Insisto, a la calculadora tomar, no sé, 1.000.000 de términos, a lo mejor no es nada, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es ponerse a estudiar lo que se llama las funciones periódicas. Porque además, las funciones periódicas, obviamente, son fundamentales en la electrónica, ¿no? La onda cuadrada, el diente de sierra, es decir, hay muchísimas funciones periódicas que la señal pulso, es decir, la onda cuadrada es la que tiene la mitad del pulso en un valor, la otra mitad cero, o la mitad del pulso en un valor, la otra mitad menos el valor, ¿no? Puede estar desplazada. Pero también tengo la señal pulso, la que tengo un pulsito y después cero, un pulsito y después cero, siempre que sea periódica. Entonces el tema, que las funciones periódicas se pueden representar en el espacio de las funciones trigonométricas. Seno, coseno. Fíjense, algo importante, que las funciones seno, vamos a tratar de ser un poco más precisos porque esto no está muy bien dicho. ¿Qué es el espacio de las funciones trigonométricas seno y coseno? Vamos a ponerlo así. Seno de n omega t y coseno de n omega t. N omega 0 t. ¿Qué es omega 0? Las funciones periódicas tienen un período. El período es justamente el lapso de tiempo en el cual empieza a repetirse. Se lo suele llamar t, ¿no? Y omega 0 es 2pi sobre t, o la frecuencia es 1 sobre t. ¿Sí? O sea, omega 0 también es 2pi por f. Muy bien. Entonces yo tengo una señal de periodo t, el que sea. Tengo una señal periódica de periodo t. ¿Por qué no lo puedo representar solamente con funciones senos? Porque las funciones senos son impares. Entonces, si vos tenés seno de omega 0t, y seno de 2 omega 0t, y seno de 3 omega 0t, todas ellas van a ser impares. Y la suma de funciones impares te va a dar una función impar. Y una señal cualquiera no tiene por qué ser impar. Es decir, así como vos podés representar cualquier función continua usando un polinomio de infinitos términos, no podés representar cualquier función periódica de periodo t como suma infinita de funciones seno de omega 0, 2 omega 0, 3 omega 0t, 4 omega 0t. No, no se puede. ¿Por qué no se puede? Y porque si vos sumás solamente senos, vas a tener siempre funciones impares. Y la función que, si vos querés que sea una función cualquiera, puede no ser impar. Entonces, la serie de Fourier lo que dice es que la representación de f de t es una 0 que vamos a ver después que representa,
más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de un coeficiente, llamémosle a sub n, por el coseno de n omega 0t, más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de un coeficiente que vamos a llamar b sub n por el seno de n omega 0t. Entonces acá sí, si yo tomo infinitos términos de esta serie, infinitos seno e infinitos coseno, yo puedo representar cualquier función periódica mientras sean infinitos. Dicho de otra forma, las funciones periódicas, justamente por su naturaleza periódica, van a converger más rápidamente, van a ser representadas más fácilmente en términos de senos y cosenos que en términos polinómicos, porque una función periódica es una función continua cualquiera también. Por lo tanto, yo también podría representar una función periódica cualquiera en función de un polinomio infinito. No veo por qué no. Lo que ocurre que va a converger mucho más rápidamente si la función es periódica, si la represento en función de senos y cosenos. Esa sería básicamente la idea. Aprovechando que el seno y el coseno son funciones periódicas, entonces, una cosa interesante es la siguiente. Supónganse que yo tengo, me parece importante que esto lo discutamos. Supónganse que yo tengo la función seno de omega 0t. Seno de omega 0t. Entonces vos tenés la función seno, puede tener una amplitud, ¿no? Vamos a poner una amplitud así no me veo obligado a... Igual me va a salir feo. Supónganse una cosa así, ¿no? Por supuesto, yo la empecé en 0, pero no empieza en 0. La función seno es infinita, ¿no? Para el otro lado también, etc. Bien, esa es la función seno de omega 0t. Tiene periodo t, es decir, esto que está acá es el periodo de la función, periodo t. ¿Está? ¿Cómo es la función seno de 2 omega 0t? La función de seno de 2 omega 0t es una cosa así. Bueno, etc. La verde es A por el seno de 2 omega 0t. Entonces, claro, el periodo de la verde es más chiquita. O sea, tiene el doble de frecuencia, tiene un periodo que es la mitad. ¿No? O sea, seno de 2 omega 0t tiene el doble de frecuencia y la mitad del periodo que seno de omega 0t. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Ahora, también se debiera entender, y a esto quería llegar, que la verde, yo si quiero, puedo decir también que tiene periodo T rojo. Porque si yo tomo, es decir, la verde también es periódica de periodo T rojo. No sé si se entiende.
Si yo tomo que mi periodo son 2 lobulitos completos, 2 ciclos completos, y ese es mi periodo, y bueno, tiene el mismo periodo que la otra. Y así sucesivamente. Si yo tomo 3 omega 0T, por supuesto el periodo va a ser más chiquitito, porque va a entrar 3 veces, pero si tomo 3 ciclos, puedo también decir que es periodo T. Lo que quiero decir es que, entonces, en esta expresión que habíamos escrito antes, ¿sí? Todas estas funciones podemos decir que tienen periodo T, porque en realidad tienen o periodo T, o la mitad de T, o la tercera parte de T, o la cuarta parte de T, o la quinta parte de T, etc. Pero aunque tenga la octava parte de T, y bueno, 8 ciclos forman un periodo T, y puedo decir que tienen periodo T. ¿Se entiende? Por supuesto que una suma de señales de periodo T también va a tener periodo T. Entonces, hoy en día, capaz que le metemos una señal ahí a algún programita que ande por ahí dando vuelta y nos tira más o menos cuánto va en los coeficientes. Nosotros vamos a hacer algunos cálculos, más que nada, para tratar de comprender ciertas cosas y vamos sobre todo a ver qué ocurre con las funciones pares, con las funciones impares y con las funciones que tienen simetría de media onda. Nunca me olvido, el profe, ¿cómo se llama? El profe de aplicada. El profe de Pini. aplicada 1 y 2. Pini, Osvaldo Pini. No, me parece que no. ¿Electrónica aplicada? Sí. Sí, Osvaldo Pini. No, por ahí está hablando está hablando de Aparicio, Aparicio. pero no da aplicada a uno. ¿No? No, no, Bueno. da. A ver, se me fue. Creo que aplicada a 2. Ah, bueno, a lo mejor es de aplicada 2 y yo me estoy confundiendo. Debe ser de aplicada 2. Me acuerdo, charlando con él, porque de pronto a veces es interesante que los profes te digan, bueno, de lo que vos tenés que dar, que es importante para ellos, ¿no? Para los que vienen después. Él me dijo una vez, mira, a mí, yo me conformo con que que los chicos salgan entendiendo bien qué pasa con la simetría de media onda, la serie de Fourier, eso es lo que me importa a mí, me dijo, ¿no? Y yo en ese momento lo pasaba muy rápido eso. Entonces dije, a la mierda. Bueno, entonces vamos a dedicar un poco más de tiempo a la parte de simetría de media onda. Vamos a jugar un poco con esto. Es cuentoso, vamos a hacerlo con funciones muy sencillas, porque enseguida se complica, por supuesto, si yo quiero calcular los coeficientes, vamos a poner la fórmula de los coeficientes. Coeficientes de la serie trigonométrica de Fourier. Uno podría deducirlos, no es nada del otro mundo. ¿Por qué pongo serie trigonométrica de Fourier? Bueno, porque también hay una exponencial de Fourier. Nosotros acabamos de ver que la exponencial compleja se puede descomponer en seno y coseno, por lo tanto, una exponencial compleja es una especie de serie trigonométrica, solamente que tiene la J por ahí molestando, ¿no? Yo prefiero quedarme con la trigonométrica. A sub 0 es importante comprender que es el valor medio de la señal. Si hoy no lo llegamos a ver, lo vamos a ver la próxima. A sub 0 es 1 sobre t por la integral entre 0 y t de la función. Pero es el valor medio de la función. Si yo sé que la función tiene valor medio 0, a sub 0 va a ser 0. Si yo sé que la función tiene valor medio 2, a sub 0 va a valer 2. Porque a veces el valor medio de una función resalta a la vista, no siempre. A veces se lo llama también a eso valor de continua. Esto es el valor medio de la función. Tengo varias hipótesis acerca de por qué estoy escribiendo tan mal. Una es que estoy apurado, y escribir apurado en la pizarra no es tan fácil.
Otra es que la punta del lápiz que tengo se me está gastando y se me hace más difícil. No sé cuál es la verdadera. Valor medio de la función, o a veces también se lo llama valor de continua. Cuando una señal tiene un valor de continua que está superpuesto a la señal propiamente dicha. Un ejemplo podría ser la AM, la señal AM, amplitud modulada. Vos tenés la portadora, que es la señal de continua, y sobre la portadora está modelada la amplitud de la portadora por la señal que vos querés transmitir. Es decir, una AM en el fondo es una continua más la señal que querés transmitir. Pero hay muchos ejemplos. Por ejemplo, vos tenés una onda cuadrada que vale, por ejemplo, 0, 10, 0, 10, 0, 10, si es cuadrada, es decir, si la mitad del periodo vale 0 y la mitad del periodo vale 10, bueno, el valor medio es 5, por ejemplo. Esos ejemplos son sencillos, entonces uno para qué se va a poner a hacer la cuenta si uno ya sabe cuál es el valor medio. A sub n es 2 sobre t por la integral entre 0 y t de f de t por el coseno de n omega 0t diferencial de t. Entonces, claro, cuando yo quiera sub 1, acá en n voy a poner 1. Cuando quiera sub 2, en n voy a poner 2, etc. Por eso generalmente se deja la n ahí, se hace la integral, que va a quedar en función de n el término. Y b sub n va a ser 2 sobre t por la integral entre 0 y t de f de t por el seno de n omega 0t diferencial de t. Esas serían las expresiones que vamos a usar para encontrar la serie de Fourier que se corresponde con una función periódica. Cuando uno ve la representación de la función periódica, a veces, en vez de representar la función f de t en función del tiempo, a veces se toma a veces digo en la bibliografía, se toma otra alternativa, se hace f de omega t y acá en función de omega t. Eso, por un lado, simplifica un poco acá, porque es como que el omega t, que está en todos lados, lo usás como variable. Pero por otro lado embarulla la cosa, porque vos no querés en función de omega t, lo querés en función de t. Con lo cual nosotros vamos a quedarnos con la representación, digamos, básica. Total, vamos a hacer ejemplos muy sencillos, porque cualquier ejemplo un poco más complicado, uno se lo pide a la computadora. Lo que vamos a hacer es ejemplos sencillos, tratar de entender qué es lo que estamos haciendo y digamos qué consecuencias tiene, es decir, cómo nos queda la serie de la función y cómo se ve, porque de la misma manera que recién con el 1,3, ¿cómo era? ¿Dónde estaba eso? Acá, con el 1,3 y agarramos 6 términos y nos daba apenitas, ¿sí? Nos daba con ganas, con buena onda, nos daba 2 decimales, ¿no? O sea, 3 cifras significativas, 3,66, 3,67 más o menos. Si quería más cifras significativas, necesitaba más términos. Bueno, acá pasa algo parecido. ¿Cuántos términos voy a tomar yo para representar mi función? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es visualizarlas, o sea, verlas, porque acá lo que es más fácil es ver cómo se va armando la función que yo estoy buscando, simplemente sumando senos y cosenos. Ese sería un poco el camino. Entonces tenemos esto como expresión general y
estos que serían las fórmulas de los coeficientes. Yo no sé si vamos a tener tiempo para hacer un ejemplo, pero les planteo un posible cálculo. Vamos a hacer la más fácil. Vamos a ver hasta dónde nos llega de hacerlo. Vamos a hacer la onda cuadrada. De amplitud 1. Es decir, 1, 0, 1, 0. En general no me gusta hacerlas que arranquen en 0, porque si arrancan en 0 no es periódica, ¿sí? Esto es para funciones periódicas. Esto para aquel lado no termina nunca, pero aunque sea vamos a hacer una más para atrás. Pongamos que esto es 1. Acá no hay problema, en realidad esto le podemos poner lo que ustedes quieran. Le podemos poner, por ejemplo, 10. Me interesa, periodo t, el que sea. ¿Cuál es el valor medio de esta función? 0,5. 0,5. Entonces, no voy a hacer la cuenta. Yo ya sé que el valor medio es un medio, justamente en este caso. A sub n. A sub n es la integral entre 0 y t. Perdón. Es 2 sobre t por la integral entre 0 y t de f de t por el coseno de n omega 0 t, diferencial de t. T es 10 y omega 0, por lo tanto, es 2pi sobre 10, o sea, pi sobre 5. Pero eso lo voy a reemplazar al final. Acá tendría que hacer la integral entre 0 y 10. Pero bueno, como la otra parte vale 0, voy a hacer solamente la integral entre 0 y 5. ¿La función cuánto vale? 1. Entonces, ¿cuánto vale la integral del coseno de n omega 0t? La integral del coseno de n omega 0t es el seno de n omega 0t dividido n omega 0. Entre 0 y 5. Entonces, como esto siempre aparece un n omega 0 dividiendo, siempre aparece un n omega 0 dividiendo, conviene siempre esto dejarlo así, n omega 0t. ¿Por qué? Perdón, acá me comí la n, acá va la n, perdón. Porque omega 0t siempre es 2pi. Entonces acá me queda 2 sobre 2 npi. Con lo cual me queda 1 sobre npi. Muy bien. ¿Y acá cómo me queda? Me queda seno de 5 omega 0t. Perdón, disculpen, cualquiera me mandé. N me tiene que quedar de 5 n omega 0. En el plazo donde dice t pongo 5. Menos seno de 0. Seno de 0 es 0. Entonces me quedó 1 sobre npi. Y acá me quedó seno. Omega 0 era, habíamos dicho, pi sobre 5.
¿no? Entonces acá me queda seno de n pi sobre 5, me queda seno de n pi. Y bueno, seno de n pi es siempre 0, o sea que a sub n es 0. ¿Por qué a sub n es 0? Porque esta función, si yo le saco el valor medio, esto es algo que hay que aprender a ver, y no lo vamos a aprender a ver en el minuto que queda, pero se los voy adelantando. Si le saco el valor medio, esta función es impar. Entonces vamos a ponerlo eso. Si le saco el valor medio, es decir, si la corro 0,5 para abajo, la corro 0,5 para abajo, f de t es impar. Si f de t es impar, no puede tener, fíjense, si f de t es impar, estos coeficientes son los que me tienen que, estos términos me tienen que dar los del seno, porque la función seno es impar, y en cambio no me pueden dar los de coseno. Por eso a sub n es 0. ¿Sí? Es decir, por lo tanto, Se está vamos por cortar, profe. ¿Nos volvemos a conectar o terminamos acá? no, esperen. Nos volvemos a comentar, así le mando la pizarra, ¿sí? Ok, ok. Pues me estaba olvidando de eso. Por lo tanto, a sub n es igual a 0. Es decir, las funciones impares tienen a sub n igual a 0. ¿Sí? Las funciones pares, vamos a ver al revés, que tienen b sub n igual a 0. Eso lo vemos bien la próxima. Pero no quiero dejar de mandarles la pizarra, por lo tanto, ahora se me va a cortar. Nos conectamos a la cuarta sesión